bienvenido a Radio Encendida, bienvenido a Vorterix Mar del Plata. ¿Cómo andás, Nicolás? ¿Qué tal, Martín, Benja? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo andás? Bueno, ahí escuchaba un poco lo que vos decías recién, ¿no? Esta visita o este encuentro que tiene Milei con Trump en relación a la urgencia de este gobierno en buscar un rescate para los especuladores. Uno nuevo, ¿no? Porque hace poquito hubo un crédito del Fondo Monetario Internacional al gobierno de Milei. Y en la semana pasada se prendieron todas las alarmas en el gobierno porque, bueno, esta suba del dólar, la intervención del Banco Central en el mercado de cambios con 1.100 millones en 3 días para que no se vaya por encima del techo de la banda, ¿no? En este tema cambiario. Bueno, prendió todas las alarmas. Trump aparentemente daría un respaldo, no se sabe qué pediría a cambio, no se sabe de cuánto sería el monto, solamente algo que se publicó en algunos portales hace un rato del Banco Mundial que aceleraría 4.000 millones, que eso igual de todos modos no es una cifra que pueda contener la situación actual. Claro. Pero bueno, fíjate que esto es más endeudamiento que vamos a pagar seguramente con nuestros bienes comunes naturales a cambio, con más ajuste a los jubilados, jubiladas, a las personas con discapacidad. Fíjate que justo en el día de ayer aparecía, ¿no?, esta medida de la baja de las retenciones a cero, Sí. para las cerealeras. Sí, sí. Sí, que puedan Y liquidar. al mismo tiempo decía, no voy a poder cumplir con la ley de emergencia en discapacidad, ¿no? Que es un piso básico. Estamos hablando de una ley que yo participé en la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados como vicepresidente. Tuvimos múltiples audiencias, reuniones con todos los sectores y colectivos de la discapacidad. Obviamente nosotros dijimos, esto hay que llevarlo a la calle, a la movilización, porque acá no nos van a escuchar. Y bueno, creo que se consiguió la ley después de dar vuelta el veto, pero estamos hablando de algo que el gobierno dice no lo voy a cumplir. O sea, Sí, cumple sí. nada más lo que beneficia a los grandes empresarios, a los especuladores, y algo que, insisto, es algo mínimo, básico. No son recursos que vos digas, es una cantidad enorme, sino que es algo elemental, diciendo que no lo va a cumplir, ¿no? Entonces me parece que eso también debe prender las alarmas del lado del pueblo trabajador para decir, bueno, hay que salir y movilizarse con todo, ¿no? Me surgen un montón de preguntas ahí, Nicolás, para poder desmenuzar un poco este nuevo pedido de algo que en realidad, cuando alguien pide dinero a algún organismo internacional, el Fondo Monetario, Banco Mundial, algún otro organismo, hay como un mecanismo que en general tampoco se ha cumplido mucho, pero se pasa por el Congreso, tienen que aprobarlo, hay determinados mecanismos que de alguna forma legalizan esta cuestión de que un país soberano pida dinero a un organismo internacional. Ustedes son luchadores eternos de, bueno, obviamente, denunciar la ilegalidad de la deuda externa y demás. ¿Qué te pasa? Y esta sería como mi primer gran pregunta. Cuando ves al presidente de la Nación, más allá de que sea Milei o lo que sea, la investidura presidencial, se sienta con el presidente de Estados Unidos, parece que le va a dar un préstamo, no se sabe en qué términos, qué te genera, qué te pasa, bueno, a vos como militante histórico y también como una persona con responsabilidad política desde hace mucho tiempo. No, obviamente que uno le genera mucha bronca e indignación porque esta película ya la vimos, ¿no? Yo puse en la red social X una foto de la Rúa con Bush, Claro. ¿no? En un mes antes de diciembre del 2001, donde le daba todo el apoyo y recuerdo el blindaje, El el blindaje. megacanje, era un barril sin fondo, es decir, eso así como llegaba, se iba por el vehículo de los bancos que eran los que garantizaban los mecanismos para la fuga de capitales de los grandes especuladores. Entonces te da una bronca enorme porque justamente la Constitución dice que debería pasar por el Congreso. Macri Claro. no lo cumplió, después se hizo la ley, la denominada Ley Guzmán, Sí. que en definitiva después el Congreso vota y ratifica un acuerdo para reconocer la deuda de Macri que
era ilegal, porque no pasó por el Congreso, era totalmente ilegítima, porque el propio derecho internacional acuñó un término que es el de deuda odiosa, para dar cuenta de este tipo de endeudamientos, que son aquellos en los que están prestando la plata saben que, en este caso Argentina, el que la recibe no le va a poder pagar. Claro. Esto implica un condicionamiento permanente a la economía, implica la entrega de los bienes comunes naturales, implica un saqueo constante de las riquezas del país que generan los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, cuando yo escucho, por ejemplo, que dicen, escuchaba la otra vez a Kicillof, que a la vez que decía que no se, que era mucha la deuda, decía, bueno, romper con el FMI es infantil. Pero este cuento de infantil, si uno piensa en un país que pueda prosperar con sus trabajadoras, trabajadores, viviendo con un salario que te alcance, con un laburo que no te rompa el cuerpo, la mente, con la enorme precarización que hay, con jubilados que después de laburar toda su vida puedan vivir bien, que la gente tenga acceso a la vivienda, poder tener tiempo para... Bueno, te estoy hablando de algo básico también. Básico. Bueno, eso no se puede pensar sin desconocer la deuda y patear el tablero y decir, no, a partir de ahora todos esos recursos van a ir a las necesidades sociales, basta de que se los lleven estos especuladores, de este esquema de sometimiento, porque además, así, con este esquema de Milei, ¿no? Que es este dólar planchado, que está hundiendo la economía, etcétera, como anteriormente teníamos la inflación, un dólar más caro, digamos, beneficiaba, entre comillas, más a los exportadores. Bueno, igualmente son dos esquemas que en última instancia los que pierden siempre son las trabajadoras y los trabajadores, los sectores populares, ¿no? Entonces, nosotros cómo lo vemos? Bueno, primero, este desconocimiento soberano no puede ser una medida aislada, es un puntapié inicial. Vos tenés que nacionalizar el sistema bancario para que se logre cuidar al pequeño ahorrista y concentrar el ahorro nacional. Y después planificar, decir, bueno, a ver, con este ahorro nacional, podemos dar créditos para los pequeños comerciantes arruinados, podemos dar créditos para vivienda, para el pequeño agricultor familiar. ¿Qué plan de obras públicas se necesita para el país? Al mismo tiempo, el comercio exterior está lleno permanentemente de maniobras de subfacturación, de sobrefacturación. Todo eso lo manejan un puñado de cerealeras, un puñado de automotrices, son los que manejan el comercio exterior. Bueno, se terminó, tiene que ser manejado por los trabajadores y trabajadoras, y después tomar medidas que nosotros venimos planteando y que es un debate internacional, la reducción de la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, repartiendo las horas de trabajo para que se generen 1.100.000 puestos de trabajo si aplicamos esta medida en las grandes empresas, ¿no? Con un salario igual a la canasta familiar. Obviamente. Yo te digo algunas medidas, pero obviamente quizás vos me digas, bueno, Nico, pero fíjate que del otro lado hay gente que tiene poder, que va a decir, che, esto... Y sí, obviamente hay que enfrentarlo. El problema es que siempre te dicen, no se puede hacer nada, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. Y frente a esquemas como este esquema de Milei o el que tuvimos de Macri, bueno, hay una resignación permanente y después llegan a plantearte que son la solución y te vienen con los Alberto Fernández, ¿no? Pero no por la persona en sí. Sí, pero lo que representa. El proyecto político, ¿no? De reconocer la deuda de Macri, ahí se ajustó también a los jubilados. El que no recibía bono perdió, esto no lo digo yo, ¿no? Además, o solamente, dice la justicia de 9 juzgados federales, 50% de recomposición están diciendo por cómo quedó atrasada la fórmula con el gobierno de Alberto Fernández, y los jubilados que no recibieron bonos, que son 2 millones, perdieron 50%, ¿no? Me decías que yo te iba a preguntar por los poderes, los poderosos, obviamente, te iba a preguntar por eso, y te iba a preguntar también, ¿es posible, Nicolás, poder hacerlo? Suena lógico, es, digamos, básicamente pensar en la comunidad, pensar en la sociedad, pensar en poder distribuir mejor la riqueza que tiene un país, pero ¿es posible realmente ser soberanos en términos de decir, che, mira, esto es ilegal, esto fue ilegal, esta deuda la desconocemos? ¿Es posible? Porque para mí, y esto es una opinión personal, la Argentina es muy cíclica, esta discusión se va a dar
mucho más fuerte cuando toda esta ola y esta tormenta que se viene seguramente pase. Y bueno, y es un momento como para poder discutir y decir, bueno, muchachos, no podemos deber tanta cantidad de plata, estar atados por tanta cantidad de años. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Tenemos la capacidad para poder resolverlos desde la política, desde la militancia, desde los partidos políticos? ¿Se puede realmente, más allá de una utopía, digo, lo podemos hacer? Yo creo que se puede hacer si como te decía al principio, damos vuelta todo, digamos, y pensamos de otra manera, ¿no? Porque desde la política tradicional o desde los que se presentaron como outsider, pero nos trajeron al tren fantasma, ¿no? A Caputo, a Bullrich, Sturzenegger, los mismos que tuvieron con De la Rúa, con Macri, y ya hicieron planes de este tipo. Bueno, eso no tiene ningún sentido. Lo que tenemos que hacer es, desde abajo, con la movilización y la organización de las trabajadoras y los trabajadores y todo el pueblo, decir, bueno, tenemos la capacidad, claro que tenemos capacidad. Basta de que se destruyan, lo primero, prohibir los despidos, basta de que se destruyan puestos de trabajo, que haya compañeras y compañeros que queden en la calle y que no tengan para darle de comer a su familia cuando vos necesitas producir. ¿Cómo que no se necesita? El problema es que lo tenemos que hacer en función de las necesidades sociales. Entonces, creo que un gobierno de las trabajadoras y los trabajadores, que es la lucha por la que nosotros tenemos, es la salida de fondo. Ahora, mucha gente ve o confía todavía en este tipo de democracia. Bueno, que haya una asamblea constituyente. A ver, pongamos todo en debate y en discusión. Una asamblea constituyente que diga, bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Vamos a seguir rifando el patrimonio nacional? ¿Vamos a seguir sometidos ante el Fondo Monetario, Estados Unidos, etcétera? ¿O vamos a plantear un programa de estas características que yo te decía anteriormente? Bueno, que se debata, que se discuta las viviendas. ¿Tenemos que seguir promoviendo que se construyan barrios privados, el negocio inmobiliario? ¿O hay que hacer un plan racional para que las personas que hoy viven hacinadas o directamente no tienen vivienda, tengan un lugar donde puedan vivir bien? Bueno, y así en todos los ámbitos, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que vos tengas en el mundo, hay hambre, desnutrición y hay un 30% de la comida que se tira? Te llevo un cachito. No, está bien, pero no te quiero interrumpir. Terminá y te hago una pregunta. No, decime. No, pero te llevo, digamos, dentro de lo mismo. Trump, Milei, geopolítica, cuestiones mundiales. Estás bien enfocado en lo que es la Argentina, nuestro territorio, cómo hay que cambiarlo. Me parece interesante lo de la Asamblea Constituyente. Realmente, poder dar vuelta una página, plantear desde la política un cambio real, me parece súper interesante y creo que de alguna forma vamos por un camino que va indefectiblemente a terminar por ahí. Pero te pregunto la cuestión geopolítica. Hoy Trump se junta con Milei, si lo vemos en términos mundiales, Trump está con pocos aliados, digamos, está Israel, Argentina, está peleado con toda Latinoamérica. ¿Qué pasa con, y vos nombraste dos cosas importantes, la cuestión territorial, la cuestión de los recursos naturales, que queda ahí, medio que nadie está charlando mucho de ese tema, y a mí una cuestión que me preocupa, la cuestión de las bases militares también en Argentina. ¿Podés hablar un poco de eso? Sí, claro, bueno, lo de las bases militares, sí, creo que quizás vimos lo mismo, algo que se publicó de que Estados Unidos estaría interesado en que se le permitan tener tropas en Tierra del Fuego, ¿no? Uh-huh. Eso realmente es otro avasallamiento de nuestra soberanía. También el interés en el litio ya lo había expresado Laura Richardson, ¿no? Sí. Es decir, el triángulo del litio está en Argentina, Chile, y Perú. Bueno, quieren quedarse con todo, ¿no? Entonces, obviamente que ahí hay que hacer un fuerte rechazo, una movilización, independientemente. Ahí se quedó sin audio, no sé. Ahí está, ahí volvió. No, te decía que independientemente de que Milei quiera pasar por encima del Congreso, que ni siquiera se discuta allí, lo que hay que hacer es un rechazo, un repudio, una movilización muy, muy fuerte frente a estas dos cuestiones
que charlábamos recién, ¿no? El tema de la posibilidad de bases militares o de tropas norteamericanas, que es avasallar nuestra soberanía de manera brutal, al mismo tiempo que la entrega de nuestros bienes comunes naturales, en el caso del litio, o vaca muerta, ¿no? También, otra de las cosas que se dejaron correr, o la Patagonia, siempre a la hora de decir, bueno, ¿qué es lo que se va a dar a cambio de esta supuesta ayuda del Tesoro? Digo que todavía no está confirmado. Claro, claro, sí, por supuesto. Solamente escuchamos esto del Banco Mundial, ¿no? Sí, sí, sí. Por lo que vos decías de la cuestión geopolítica, efectivamente, estamos viviendo un genocidio actualmente en Gaza por parte del Estado de Israel. Trump, Milei son de los pocos presidentes en el mundo que sostienen y apoyan a Netanyahu. Allí tiene un revés enorme, digamos, cada vez hay más países que por las movilizaciones, ayer hubo una huelga general impresionante en Italia, donde se bloqueó absolutamente todo el país por la posición de Meloni frente a Palestina, es decir, mientras otros países se vieron obligados a reconocer a Palestina, no así Italia, que es uno de los pocos países que todavía sigue colaborando con armamentos con Israel en este genocidio que se está haciendo en la Franja de Gaza, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que hay un tema. Y lo otro es que Milei, ¿por qué apoyaría Estados Unidos o un gobierno de la principal potencia a un país, a un gobierno que está pidiendo un segundo rescate en 5 meses? Y que acaba de perder una elección en la provincia de Buenos Aires, bueno, porque tiene pocos aliados en la región. Es decir, y veamos que a Milei lo vendieron como la salvación que la ultraderecha llegaba con algo nuevo, que iba a mostrar que el liberalismo en el mundo, el capitalismo a ultranza, y no lleva ni 2 años y hay una economía que está cada vez peor, la situación de las grandes mayorías trabajadoras, y un escenario o una proyección que muestra que en poco tiempo esto no va, digamos, Milei no va más. O sea, evidentemente este esquema, este gobierno no va más porque, a ver, ajustó a las personas con discapacidad, jubilados, o sea, le bajó impuestos a los más ricos, todo eso, y ese verso de que de esa manera todo iba a funcionar, que la economía, bueno, eso no va. Ya se demostró que ya lo habíamos vivido antes, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, por supuesto. Lo vendieron de esa forma en el mundo, entonces en América Latina, y bueno, es uno de los pocos aliados que tiene Trump, ¿no? Entonces por eso entiendo yo que trata de cuidarlo. Al mismo tiempo hay sectores en el Congreso norteamericano que no están muy de acuerdo con esto, las experiencias del FMI dándole créditos a la Argentina, ya se ha visto. Digo, porque no es que vos decís, bueno, ya usaron la plata del fondo, usaron la guita que le afanaron a los jubilados, bueno, ahora viene este crédito, ¿y a dónde va? ¿Y cómo ¿dónde va? ¿Y cómo hacemos? Para aparte uno va a pedir un crédito a un local para comprarte un lavarropa y te piden de todo, entonces digamos la gente también de alguna forma se amarga con todo este tipo de cuestiones de decir, che, ¿qué pasa con la guita? Porque en definitiva al pueblo como lugar donde estamos todos, nos encontramos todos, no le llega, evidentemente no le llega, y no le llega de ahora, no le llega hace bastante tiempo. Trump hizo lo mismo con Macri, vamos a ver qué pasa ahora, vamos a esperar qué pasa con las noticias y qué detalle más dan en términos de eso. Acá lo tengo a Benja, que está con ganas de preguntarte algo también. Todo bien, Nico. No, yo estoy volviendo a esto, lo de geopolítica, que uno de los objetivos de esta alianza Trump-Milei es, no sé si se podría decir, bloquear un poco la influencia de China acá en Argentina, tanto en América Latina. ¿Qué contras nos podemos llevar nosotros de bloquear esta influencia? No, bueno, creo que es una disputa geopolítica que, o sea, incluye parte de guerra comercial que se está viendo cada vez más fuerte entre Estados Unidos y China. Y en las áreas de influencia, y que también, ¿no? Muchos hablan de la cuestión militar, por eso la cuestión de la utilización de las tierras raras, y que eso, bueno, es algo que está en disputa, ¿no? Entre Estados Unidos, China, y creo que, bueno, siempre va a estar esta disputa por áreas de influencia.
Yo creo que nosotros, es decir, como pueblo, la Argentina y todo el pueblo de América Latina, lo que tiene que buscar es una alianza con todos los pueblos, digo, porque los trabajadoras en China sufren la misma explotación y opresión que sufrimos acá, o en Estados Unidos inclusive, ¿no? Muchos trabajadoras y jóvenes que se oponen al gobierno de Trump, que reprime brutalmente las movilizaciones, por el tema migratorio, por el tema de Palestina. Hay un rechazo muy grande, ¿no? En poco tiempo Trump ha perdido el apoyo de sectores propios inclusive. Entonces, no solo se ha recrudecido la oposición de los que ya eran opositores. Entonces me parece que ahí la Argentina tiene, digamos, el pueblo argentino tiene el desafío de poder aliarse a esos pueblos, más allá de los intereses de los poderosos, ¿no? De los grandes grupos empresarios, ¿no? Y después siempre se utiliza en beneficio de esos sectores las guerras y las hambrunas de los pueblos, ¿no? Te escuchaba así atentamente con esto también de todo lo que se viene hablando, las tierras raras. Esto de las tierras raras, que es como el concepto que anda dando vuelta ahora también. De alguna forma, los que estamos involucrados con querer un poco el territorio, la gente, nuestro pueblo y demás, nos llegan todo este tipo de noticias, y como ya hemos vivido mucho de esto, de alguna forma. Vos dijiste algo que un poco resume esto de se encienden las alarmas, estamos como todos en alerta, pero ¿cómo lo ves vos? Vos has vivido mucho también. ¿Cómo ves que, sin hacer futurología, pero de alguna forma un poquito sí, cómo ves que va a decantar todo esto que es el gobierno de Milei? Bueno, mirá, dependerá mucho de cómo se dé la organización popular, porque justamente ahí hay un tema, ¿no? Y de cara a las elecciones vos pensás esto. Los que se presentan como una alternativa frente a esta situación de un gobierno en declive, sí. Bueno, también son aliados de la CGT, que es la que permitió que Milei haga todo lo que hizo, son los que gobernaron con Alberto. Digo, si vos ves la lista de Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, están los ministros de Alberto, digamos. Entonces primero tienen que dar explicaciones, qué fue lo que pasó y por qué ahora harían algo diferente, ¿no? Entonces vos decías antes, algo que nosotros tratamos permanentemente de contrarrestar esa propaganda que se hace diciendo, bueno, pero si vos sacaste una deuda la tenés que pagar. Y vos decías algo muy cierto, decís, bueno, pero el pueblo, nosotros, la gente a pie, ¿qué es lo que vio de esa deuda? O sea, de esos recursos. ¿Fueron a la educación? ¿Fueron a vivienda? ¿Fueron a la salud pública? No, eso fue para los mismos especuladores, amigos de Caputo, de Milei, y demás, que se la fugaron toda, que se llenaron de guita, los grandes grupos empresarios. Entonces, ¿por qué tenemos que pagar esas estafas? Yo creo que va a estar el desafío en si podemos de una vez por todas organizar una salida totalmente distinta a crisis anteriores, ¿no? Porque en el 2017 yo recuerdo que hubo una fuerte movilización contra la reforma previsional de Macri, después de que había ganado las elecciones de medio término, inclusive, o sea que este gobierno puede tener una perspectiva aún peor, en el sentido de que la elección no logre. A ver, el gobierno especula con obtener un tercio de las dos cámaras para poder bloquear, sostener vetos a leyes que surjan, como las que surgieron ahora. Digo que no son leyes de la oposición, son leyes que surgieron de las calles y la agenda se le impuso al Congreso, ¿no? Los jubilados, a ver, nosotros vamos todos los miércoles, ¿no? Los que ahora ponen spot con bandera, que además ponen bandera de mi partido, el PTS, porque ellos no estuvieron, o sea... es la realidad es que la izquierda estuvo el minuto cero del primer día acompañando a las jubiladas, a los jubilados, y eso impuso la discusión, a pesar de que perdimos por 2 votos el tema de dar vuelta el veto, ¿no? En la Cámara de Diputados, pero se dio vuelta el veto en lo que hace a discapacidad, y ya tenés media sanción también para revertir el veto a las universidades y el Garraham en la Cámara de Diputados, que es el lugar donde el gobierno apuntaba y que podía lograr algo, ¿no? Bueno, yo creo que eso muestra con total claridad las posibilidades, digo, de que la movilización, la organización desde abajo es el único camino y es el único lenguaje que entienden. Eso es lo que creo que también es importante sacar como conclusión, ¿no? Porque si no, después
se generan falsas expectativas en las elecciones, bueno, que no, hay que apostar a esa organización y a la única fuerza política, ¿no? Que ahora se eligen diputadas, diputados, senadores, no, los únicos diputados, senadores, bueno, en este caso el Senado no, porque no estamos, pero legisladores, diputados nacionales que hemos estado acompañando, siendo parte, promoviendo esa lucha de todos los sectores, ha sido el Frente de Izquierda, sin ningún tipo de especulación, ¿no? No, y eso se los reconoce. ¿No? Te pasa más allá de la estigmatización que les han hecho a ustedes desde siempre y ahora últimamente con esto de la radicalización verbal, esto de los unos de M o esto, a vos te han dicho de todo, a Miriam, bueno, a todo el grupo. ¿Te sentís también este reconocimiento de la gente? Decir, mira, pueden ser cualquier cosa, pero son coherentes, siempre nos van a bancar, son los que son como la última línea de batalla para poder sostener que la gente de alguna forma esté mínimamente con la esperanza de que alguien los va a defender. ¿Te pasa eso también, Nico? Sí, mirá, cada vez que con Miriam estamos en una movilización o inclusive cuando caminamos por la calle, ¿no? O vamos en un subte, nos sorprende realmente la cantidad de gente que nos agradece, que reconoce, no solamente a nosotros, quizá nosotros somos los más conocidos, pero toda la militancia del Frente de Izquierda, que ha estado desde el primer momento luchando contra este gobierno y que siempre, ¿no? Gobierne quien gobierne, está ahí defendiendo a los trabajadores, las trabajadoras, que tiene esa coherencia que vos señalabas recién. Entonces yo creo que eso es muy importante y necesitamos multiplicar esa fuerza, ¿no? O sea, necesitamos que esa fuerza se multiplique para poder torcerle el brazo a los poderosos, al gobierno, todo. Y obviamente nos han elegido como los enemigos cuando dicen zurdo, que esto, zurdo, que aquello, ¿no? Porque sabe que nosotros no somos totalmente inflexibles. A ver, a mí no me van a llamar, vos ves que estamos en el recinto y vos ves que uno se levanta y empieza a hablar, y bueno, a ver si lo llamó el gobernador o lo llamó el ministro tal, bueno, vos no vas a ver a ningún, a nosotros no nos viene a hablar porque saben que nosotros nos vamos a claudicar frente a temas cruciales como todos estos temas, digamos, nadie va a venir a hablar con nosotros para decir, che, fíjate, no, para nada, o sea, eso ni se les cruza por la cabeza porque saben de nuestra conducta, ¿no? Entonces me parece fundamental rescatarlo, y después obviamente nosotros en el recinto coordinamos con sectores de oposición frente a una agenda que impone la calle, la lucha, demás, que son cosas que van a favor, obviamente, ¿no? Uno puede, como el tema de la ley de emergencia en discapacidad, nosotros teníamos un proyecto más abarcativo, lo mismo en lo que hace a los jubilados, universidad, nosotros teníamos proyectos que eran más ambiciosos y bueno, finalmente esos proyectos son un acuerdo, pero que surge de puntos clave que la calle fue imponiendo, ¿no? Sabés que acá enfrente, estamos acá en Mar del Plata, en Colón, Independencia, más o menos, en el Diagonal Pueyrredón, al 3300, enfrente hay una plazoleta, no sé si sabías, pero es la plazoleta Alejandro Olmos. Alejandro Olmos fue un luchador por la deuda externa, el Consejo Deliberante hace unos años, de aquí de la ciudad de Mar del Plata, hizo una plazoletita hermosa, chiquitita, acá enfrente. De vez en cuando le mandábamos, viste, alguna fotito, alguna historia dentro de lo que es el programa, y te lo hago el comentario, porque te quiero preguntar también, ¿hay alguna iniciativa? Le cuento a la gente, Alejandro Olmos, un ciudadano que hace un juicio porque la deuda externa la considera ilegal. Estamos hablando de la deuda de la dictadura, donde se licuó un montón de dinero, estamos hablando de 30.000 y 40.000 millones de dólares. Eso entra en un juicio, ese juicio termina ganándolo Alejandro Olmos. Alejandro Olmos muere, pero ese juicio termina diciendo que la deuda era ilegal y que eso tenía que ser de alguna forma operativizado por el Estado y la justicia argentina. Eso no sucedió, pero te pregunto. Ese es el fallo del juez Ballesteros. Exacto. ¿No? Recordemos que ese fallo fue al Congreso y quedó ahí durmiendo en el sueño de los justos, ¿no? Porque justamente todo lo que plantea Olmos de este cuestionamiento de la ilegitimidad, etcétera, la ilegalidad,
bueno, está ese fallo, ¿no? Que qué distinto actúan los propios diputados argentinos frente a un fallo de un juez del país y cómo actuaron frente a Griesa, ¿no? Que le dio Exacto. la razón a los fondos buitre en aquel momento, en el 2016. ¿Hay algo por el estilo, alguna presentación, algo que se esté, porque digamos en estos tiempos, y más que entiendo con lo que va a pasar, presentaciones que ustedes en particular van a hacer o hagan o tengan pensado, esto por lo menos para hacer un paraguas legal ante este avasallamiento de alguna forma? Bueno, nosotros, a ver, hemos, a través de nuestra compañera Miriam Bregman, está el cuestionamiento hecho al endeudamiento bajo el gobierno de Macri en términos legales también, ¿no? Bien. Y obviamente que suma el hecho de poder hacer cuestionamiento. Ahora no sabemos este nuevo paquete o esta nueva deuda, no conocemos. Sí, por supuesto. Tengamos en cuenta inclusive que lo que se acordó con el Fondo Monetario Internacional, bueno, tuvo varios bloques que se alinearon y que apoyaron ese acuerdo, ¿no? De Milei. Sí, sí. Entonces yo creo que sería importante, una vez que se conozca esto, poder hacer presentaciones no solamente parlamentarias, bueno, si eventualmente se puede hacer alguna presentación judicial, etcétera, también suma, teniendo en cuenta que la justicia argentina tampoco viene jugando un papel muy favorable a las mayorías populares, ni se acomodan al poder de turno, por decirlo de algún modo, ¿no? Sí, por supuesto, sí pero creo importante esto que vos marcabas recién, teniendo en cuenta el antecedente de Olmos y del fallo del juez Ballesteros en aquel momento, ¿no? Poder plasmarlo. Sí, nosotros obviamente hemos participado de distintos colectivos que plantean la ilegitimidad y la ilegalidad de la deuda, que seguramente van a presentar y seremos parte de impugnaciones a este nuevo endeudamiento, ¿no? Como sí, lo sí. hicimos también con respecto al endeudamiento de Macri, de Milei, etcétera, ¿no? Entiendo que tiene que ser una discusión fuerte para lo que viene y bueno, por supuesto acá vamos a estar ahí acompañando cualquier cuestión en términos de eso. Vamos terminando, Nicolás, te agradezco, nos gustaría charlar muchísimo tiempo más. Ya tenemos a la próxima invitada, te comento, porque es la nueva rectora. Hubo elecciones aquí en la Universidad Nacional de Mar del Plata, ganó Mónica Biasone, ella con un binomio femenino, con Marina Sánchez Herrero, ganaron rectora, vicerrectora. Hay muy pocas vicerrectoras y rectoras en todas las universidades estatales de la Argentina. Te lo quería comentar, ya la tenemos aquí en un ratito, la vamos a tener charlando con nosotros. Y por un lado te quería preguntar qué te genera esto de la educación pública y también el que una mujer sea parte de la máxima autoridad de una universidad. Y como último también, decir que bueno, el 26 de octubre vas a estar como candidato a diputado nacional, así que bueno, quiero preguntar también por qué habría que votar a Nicolás del Caño y por qué hay que votar al Frente de Izquierda. Bueno, primero me parece muy importante, ¿no? Que las universidades se hayan movilizado nuevamente, y hay que decir que con las dos movilizaciones del año pasado fueron, creo, de las movilizaciones más masivas contra Milei y movilizaciones universitarias de docentes, no docentes, estudiantes y toda la comunidad universitaria desde hace muchos años que yo tenga recuerdo. Y creo que eso es muy valorable, es muy importante, ¿no? La defensa de la educación pública. Y creo que es un elemento fundamental que afectó inclusive a aquellos sectores que habían votado a Milei, ¿no? Que se Totalmente. movilizaron también en defensa de las universidades. Después yo creo que es importante marcar hacia el 26 de octubre el voto al Frente de Izquierda, como decía, es el voto a la fuerza política que es garantía de enfrentar los ajustes de este gobierno y de cualquier gobierno, obviamente, dentro del Congreso, ¿no? A nosotros ninguno se le puso la peluca, ni se fue a otro bloque, ni por un rato, ni le hizo ningún favor al gobierno, cosa que no pueden decir los otros bloques. Y además lo que marcamos, que estamos acompañando, que estamos en cada lucha, en cada pelea de las mujeres y disidencias, de los jubilados, de las personas con discapacidad, de los trabajadores y trabajadoras, y me parece que eso es muy importante. La salud, la educación pública, hemos estado con todos los sectores, ¿no? Entonces me parece que eso es fundamental. Bueno, de hecho nuestra compañera referente
allí en Mar del Plata, Rosa Mauregui, que también, Sí. ¿no? Una trabajadora que fue despedida, que llevó adelante una pelea importante con sus compañeros, somos parte de las víctimas de la motosierra de Milei y de los que luchamos codo a codo. Bueno, mi compañera Romina del Pla también, que los dos vamos para renovar las bancas del Frente de Izquierda, y también que la gente piense la importancia de que la izquierda esté en el Congreso, ¿no? Porque ahora es una elección que te piden un piso para ingresar, y es muy importante que la izquierda supere ese piso para poder estar en el Congreso y desarrollar toda esta actividad que, como decíamos, mucha gente reconoce. Nicolás, un placer. Bueno, estamos ahí en contacto para una próxima oportunidad para poder charlar. Éxitos para el 26 de octubre. Acá, por supuesto, las puertas abiertas de Vorterix aquí en Mar del Plata. Te mandamos un abrazo y seguimos en contacto. Un placer. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy amables. Un abrazo grande. Nicolás del Caño, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, candidato a diputado nacional este 26 de octubre. De acá al 26 de octubre vamos a tener a casi todos los candidatos, los primeros, las primeras candidatas a diputados, diputadas también, senadores de los distintos partidos políticos en Radio Encendida aquí en Vorterix Mar del Plata.